voy a saber con quién hablar. Y aunque tú eres una persona pública y otras personas que han estado en el podcast, la verdad es que esa no ha sido la motivación. Mi motivación siempre ha sido qué podría haber detrás de su historia. Sí. No importa el background que se ve, sino qué hay detrás. Entonces yo, bueno, quería preguntarte cómo tú logras saber a quién, de quién decir la historia, aunque hay noticias sociales que tú las tomas según lo que está pasando en la noticia. Yo sé que esto es una conversación informal, pero la realidad es que yo quiero saber, primero, cómo una persona que tiene tantas o que hace tantas historias, cuenta tantas historias, se involucra en tantas historias, yo no me sé la historia tuya y no está en ningún lado. Porque tú te has ocupado de darle presencia al testigo. Y tú te has quedado detrás del micrófono, pero yo quiero entonces ponerme en tu lugar y saber un poquito más de ti. O sea, cómo... Lo primero que me llamó la atención, y perdóname que si es lo más obvio, pero Vladimir, que no sé si te parece que te diga Vladimir. Claro que sí. Y Lord, es un alter ego. Ese es un personaje que tú creaste. No me parece que es un personaje. Creo que eres tú, pero quiero saber. Y Lord. Te cuento, es una anécdota muy interesante. Cuando yo tenía, qué sé yo, 18 años, 19 años, y desde los 12 o 13, yo formaba parte de un programa social, de una organización no gubernamental. Sí. Entonces, en esta organización, obviamente, socializas y conoces mucha gente de tu edad, pares, gente que está en tu mismo rango de edad, que estudia en la misma, básicamente la secundaria como tú, o en la universidad en ese momento ya. Y yo, gracias a muchas cosas que aprendí ahí, logré como encontrar mi propósito en la vida, porque no lo tenía muy claro. Sucede que se presenta una oportunidad de viajar a Inglaterra, a hacer un curso de manejo de medios. Y me gano la oportunidad, me envían allá. Y cuando yo regreso, tú sabes que, no sé si te pasó, pero cuando tienes un grupo de amigos que está más o menos en tu rango de edad, esto de hacerte quizás burla o tratar de molestarte, Sí. se vuelve a veces una norma. Y ellos comenzaron a decirme, oh, ya llegó el Lord, porque él estaba en Inglaterra, él es un Lord, ahora él es Por ahí fue la Lord cosa. Jaques. Entonces ellos pensaban que a mí me iba a generar algún tipo de molestia eso. No, Claro. no, todo lo Te contrario. ayudaron. A mí me encantó cómo sonaba. Yo dije, Ajá. oh, interesante. Y a partir de ahí, desde ese momento, yo hacía videos desde ese momento. Producía cortos de los programas que hacíamos, de programas sociales. Hacía informes visuales de los programas, del O sea, impacto que porque de tenía. eso, a esa área era que tú de esa área fue que te involucraste en esa organización. Sí, sí, claro, era una ONG, bueno, sigue siendo, pero en ese momento tenía un programa de jóvenes, era un programa de desarrollo juvenil, que era financiado por la cooperación internacional, Sí. diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, de Europa y de otros lados. Entonces, ellos pensaron en ese momento que quizás habían logrado su cometido y todo lo contrario, me dieron una marca personal desde ese momento, cuando ni siquiera se hablaba de marca ¿Y eso personal. fue hace cuántos años? Eso fue hace muchos años. Estamos hablando de la primera vez que yo fui a Inglaterra fue 2003. Sí, Y hace luego, y mucho. luego mucho, claro, y luego Pues ya regresé. tu persona es casi Lord. Sí, para mucha gente sí. De hecho, mucha gente que me conoce fuera de las redes sociales, porque siempre he dicho que yo tengo, creo, más que contar antes de las redes que en este periodo de las redes sociales, Sí. que el auge realmente inicia a partir del año 2016, 17, es cuando la gente se pone realmente en Instagram, en estas cosas. Sí. Pero mi vida, mi trayectoria profesional, tiene mucho antes de todo esto. Sí. Mucho antes de todo Y esto. por ejemplo, si tú fueras a decir ahora mismo de hace 20 años Mm. al presente, ¿en qué punto de tu vida tú estás ahora mismo? Tú, Vladimir.
Yo creo que estoy en un proceso donde poco a poco estoy haciendo realmente las cosas que a mí me gustan. Sí. O sea, yo creo que llegué a un momento en mi vida en el que he podido elegir realmente sin presión qué hacer, qué no hacer, qué disfruto, qué no disfruto. Lo estoy descubriendo. Yo pienso que hay una edad para todo el mundo donde realmente alcanzas no total madurez, pero cierto grado de madurez donde ya sabes realmente cuáles son las cosas que te llenan. Pero hay una presión ahí, como quiera. Uno se presiona. Sí, sí, claro. em, Porque la realidad es que tú vas descubriendo lo que te gusta, pero tú también tienes que comer. Sí, claro. Y a veces la comida y lo que te gusta no Sí, van de la mano. Es una ventaja que tú tienes. sí. Gracias a Dios. Lo agradezco mucho, gracias a Pero, Dios. por ejemplo, vamos entonces a echar atrás. Tú hoy en día estás disfrutando lo que tú haces. Tienes un canal maravilloso que te felicito porque yo diría que yo sería una parte de tu alter ego, guardando las distancias porque tiene muchos años en esto. Pero a mí me gusta contar historias, por eso canto Sí. y escribo. Y a veces siento que me quedo corta y cuando saco una canción, la gente me dice, pero tú estabas dentro de mi cabeza, porque tú estás contando una historia que quizás no sabían cómo decirla. Entonces, en tu caso, a mí me gustaría saber quién, quién era Vladimir antes de tu audiencia, porque tú, o sea, tienes un canal maravilloso que comenzó siendo como parte de tu trabajo. Me imagino que fue muy natural para ti hacerlo. Sí. Pero, ¿quién era Vladimir antes de esa audiencia? ¿O qué Mira, hacía Vladimir antes de esa audiencia? Vladimir era una persona en ese momento que estaba inmerso en muchísimas cosas. Yo desde muy joven, como te contaba, al involucrarme en estos proyectos sociales, llegué a cierto nivel y comencé a coordinar proyectos importantes. Trabajé mucho para el Sistema de Naciones Unidas, trabajé para la cooperación internacional, para el Estado Dominicano en diferentes instituciones. Tuve puestos importantes a una edad muy temprana. Tuve grandes responsabilidades y me di cuenta que había llegado a un tope y ese tope es el que quizás un buen técnico logra cuando dice, bueno, lo que hay después de esto necesariamente tiene que llevarme a un camino político por el cual yo no quiero transitar en este momento. O Exacto. sea, yo ya era un técnico bien pago, había llegado a posiciones muy altas y lo que seguía ahí, Trabajando el gobierno. trabajando en el gobierno y también en el ámbito privado. Claro. Entonces, yo no sentía que tenía lo que yo entendía que debía tener, aunque estaba muy bien, ¿ok? Sí. Tú sabes que hay cierto, no sé si le pasa a todo el mundo, pero Sí. cuando tú sientes que puedes y quieres más y estás como en un tope, hay que dar saltos para poder alcanzar el siguiente nivel y arriesgarse. Sí. Entonces, yo decidí soltar todo eso, había trabajado toda mi vida prácticamente en ese ámbito y decidí aventurarme en otras cosas. O sea, este proyecto nace, el mío nace precisamente porque llegó un momento en el que yo estaba tan estresado tratando de hacer cosas nuevas que tuve que volver a abrazar algo que me gustaba. Y algo que a mí me gusta es conversar. Sí. A mí me gusta presentar siempre la parte social de la gente. Eso a mí me conecta con algo que me hace sentir bien. Mientras yo estaba tratando de reinventarme en un mundo completamente distinto al que yo había transitado durante más de 20 años. Entonces, yo era en ese momento llegué a ser funcionario público, Sí. llegué a ser director de organizaciones importantes, pero no me sentía realizado. Esa es la palabra. Pero ese paso te dio una idea de lo que ahora mismo tú puedes o criticar Ujú. o Sí, elevar. sí, Porque he visto algunos cortos tuyos y a veces no es que eres incisivo con el gobierno, porque la gente cree que cuando uno habla de gobierno, tú estás hablando de o en contra porque no eres parte de, ujú, o a favor porque eres parte de la sí, organización. exacto. Pero como ciudadano y como persona que pasaste por funciones públicas, ¿cuál es tu pensar de... Y mira que vamos para atrás y vamos para adelante, pero ¿cuál es tu No, pero pensar chévere, excelente. del haber político?
o cuando la gente habla, ay, se metió a política, ay, ahora está hablando de política. Y yo creo que la política es parte de la vida de cada uno de nosotros. Sí. Lo que pasa es que la palabra política tiene una connotación casi igual que el cáncer. Cuando tú hablas de cáncer, tú hablas de miedo. Sí. O la gente le da miedo. El sinónimo de eso es miedo, muerte, dolor. Y política, lamentablemente, en nuestro país o en muchos países latinoamericanos, tiene connotaciones negativas. Sí, totalmente. Mira, una de las definiciones de políticas es el arte de hacer bien las cosas. Y yo estudié políticas públicas también. Ujú. Y como trabajé mucho con instituciones gubernamentales, conozco muy bien el sistema y sé perfectamente que lo que hace la diferencia es la voluntad. Y eso es lo que le falta para mí a todo el sistema político dominicano. Yo no critico partidos, yo no critico gobierno, yo critico las cosas que me parecen que no están bien, independientemente de cuál sea el gobierno de turno en el Claro, momento. Entonces, sí, obviamente yo no quise incursionar en la política y me lo han ofrecido de mil maneras. Me salí del tren gubernamental precisamente por no hacer política, como te ujú, decía hace un momento. Llegué a un tope donde lo siguiente era un viceministerio, pero me decían, tienes que militar en el partido para poder llegar ahí. O sea, si tengo que militar para ser viceministro o ministro, no lo voy a hacer porque no quiero involucrarme. claro, ¿Entiendes? Porque cuando te involucras pierdes la posibilidad de poder decir lo que piensas. Entonces yo no quería comprometerme en ese momento. Entonces lo que yo hago a veces es que si veo algo que realmente me llama la atención, algo que golpea al pueblo realmente, me expreso porque la gente espera que te expreses. Y tú, o sea, viendo cómo tú has cambiado y le has dado para allá, cuando tú eras chiquito, tú eras un niño testarudo. O sea, digo yo, porque un muchacho que tiene una carrera que va funcionando y después dice, no, que esto no me hace feliz y Sí. estoy bien, pero quiero hacer otra cosa. ¿Por qué otra cosa? Porque no está completo, puede ser. Pero un niño que tiene una formación muy arraigada y una forma familiar muy particular, por eso es que digo que si tú eras cuando eras niño, eras testarudo, o qué cosa de tu infancia tú ves en el día de hoy. Mira, yo era un niño muy consciente de la realidad. O sea, yo crecí con muchas carencias, pero no sentía que como que me faltaban muchas cosas hasta que yo necesitaba algo. No Claro, sé si se entiende. sí, Es, claro. es como que... Yo creo que nosotros siendo niños no nos damos cuenta del sacrificio que hacen nuestros Ujú, papás, exacto. porque puede ser que ellos pasaron hambre, pero tú no. Ujú, exacto. Porque si lo que tú tenías era un pan, tú te lo comías porque tu papá te lo dio o tu mamá te lo dio. Sí, sí, definitivamente. Y además me ayudaba el entorno porque todo el mundo estaba como en la misma sintonía, todo el mundo Ah, estaba igual. Yo no tenía como esos grandes contrastes. ujú, Entonces, sí, sí había muchas limitaciones, las cuales yo fui descubriendo conforme iba creciendo. Pero yo siempre supe que yo no quería repetir patrones. Por ejemplo, mi papá era una persona, o es todavía una persona, gracias a Dios sigue vivo y está bien. Una persona muy responsable, siempre lo fue. Trabajaba muchísimo, llegó a tener 3 trabajos. Lo veía yo en ese día a día tratando de resolver aquí, resolver allá, un prestamista por aquí, uno por allá, y él con 3 empleos, y sí, siempre la situación estaba en el mismo lugar. Yo me prometí desde muy joven que yo no quería vivir eso, a mí no me gusta vivir así. Y yo tomé precauciones para no vivir así. Creo que aprendí a no repetir el patrón conociéndolo. ¿Entiendes? claro. Pero cuando tú me dices que tú viviste muchas carencias, no es para indagar en eso, pero tú me dijiste, conozco, estoy viendo este patrón, no quiero repetirlo. Ujú. ¿Qué tuviste amando a tu papá y hablando tan admirablemente de él igual, pero hay cosas que uno dice, por ahí no me quiero ir porque quisiera que sea diferente"? Sí, sí, el tema de vivir el día a día con esas limitaciones, por ejemplo. Yo sabía que para hacer cosas diferentes y lograr resultados diferentes, no podía seguir los pasos que le estaba dando. O sea, mi papá era un abanderado de que nosotros estudiáramos, por ejemplo. Incluso él insistió en que mi mamá retomara los estudios. Gracias a eso, mi Ah, qué bien. mamá se graduó de la universidad y estuvo 30 años como docente.
pero mi papá fue el responsable porque él le Wow. insistió, pero papi llegó a sexto curso de primaria. Sí, Entonces yo sabía que yo tenía que estudiar, no quedarme en sexto curso de la primaria. A eso me refiero. Yo sabía que si yo quería tener una mejor calidad de vida, yo tenía que enfocarme y hacer las cosas bien y prepararme, porque esa era la fórmula que claro. nos daban a todos para tener cierto nivel de éxito. Entonces a eso me refiero, porque en todo lo demás mi papá siempre fue una persona admirable. De hecho, yo me parezco mucho a él en el sentido de la responsabilidad. Yo tengo un muy alto grado de la responsabilidad. Si yo me comprometo con algo y te dije que sí, créeme Sí, que yo voy a viniste hacer temprano. todo lo posible por cumplir, Sí, independientemente de que quizás eso me genere una situación. Pero si te claro. dije que sí, cuenta con eso. Entonces, a eso me refiero. Traté de hacer lo mejor posible y que mi mamá volviera a estudiar después de que yo era casi un adolescente. Ese fue el mejor ejemplo de vida. Totalmente. Increíble para mí. Porque tú entiendes que una persona adulta que ya tiene su vida realizada con tu papá, Ujú. eh, ¿por qué hacerlo? Eso ya te dio ese empuje de cambiar el Sí, switch. Entiendo entonces ahora por dónde totalmente. viene. Y nos cambió la vida a todos, Totalmente. porque que mi mamá volviera a estudiar y trabajara me permitió a mí tener acceso a cosas que yo necesitaba. Y por ejemplo, tú, como todos nosotros, tenemos una historia que contar. Tú ves muchas historias en tu canal, pero ¿cuál de esas historias que tú te acuerdes se quedó contigo y la gente no lo sabe? O sea, ¿cuál te dio, hizo en ti un switch, ya sea en un comportamiento, en algo que hiciste luego, o en algo que no dejas de recordar porque se quedó contigo? Mire, yo creo que yo me quedé con muchas cosas, más de las que debía. Y en el trabajo que hago es, o me resultaba muy difícil, Natalie, soltar. ¿Ok? Ujú. Yo conozco muchas personas con grandes historias, pero muchas de ellas son bastante fuertes, Sí, bastante crudas, bastante dolorosas. Y a mí me costaba mucho soltar. Y me llevaba eso conmigo. Y a veces pasaba mucho tiempo y no me sentía bien, no me sentía cómodo. Y era precisamente por eso. Entonces yo aprendí eh, a soltar y me quedo siempre con lo mejor. ¿Con qué? Con el cambio que hace una persona, con el avance que logra una persona. Trato siempre de llevar a alguien que no está en el proceso per se. O sea, hago el intento, muchas veces me pasa, pero trato de que sea una persona que ya pasó por un proceso y tiene algo que enseñar, tiene un aprendizaje que dejarme a mí o a la audiencia. Y por eso siempre me quedo con lo mejor. Y te puedo contar de manera particular de una historia que a mí me dejó un gran aprendizaje porque yo viví en ese momento algo muy difícil en mi vida. Nos trasladamos a 2020, sí, pandemia, marzo, sí. inicia todo, caos. Yo hice una entrevista muy importante para mí de un joven que está todavía en silla, o sea, él tuvo un accidente cerebrovascular y él se hizo viral junto con su esposa gracias a una entrevista que hicimos. Ellos están en Tenares y esa pareja a mí me demostró que el amor real sí existe en un tiempo Sí. donde la gente cree que no. Tú antes de entrevistarlo pensaba que no. No es que pensaba que no, pero era muy difícil, no solo para mí, sino para todo el Sí, mundo sí, claro. pensar en alguien que ama totalmente a alguien sin ningún interés más allá del sentimiento que tiene. De recibir algo más. Sí. Totalmente, o sea, totalmente. Sobre todo en una época donde cuando te dicen, y es lo que abunda ahora mismo en las redes sociales, que si una mujer es preparada, es bonita, es inteligente, no se va a quedar con alguien que quizás no tiene nada, absolutamente nada que ofrecerle, Aparentemente. aparentemente. Y estamos hablando de un joven que no puede todavía valerse por sí mismo. Un joven que necesita 100% a alguien con él para hacer cualquier cosa. Y esta joven acababa de graduarse, profesional, bonita, se queda con este muchacho y a todo el mundo le llamó mucho la atención cómo esto era posible. Y a mí me llamó la atención que le llamara tanto la atención a la gente. Y Sí. yo vi en la historia una gran oportunidad de dejar un gran aprendizaje y quien más aprendió fui yo, porque yo lo viví, yo lo vi, yo estuve ahí y yo le veía los ojos cuando ella hablaba y veía cómo lo miraba, cómo lo trataba y de verdad yo me fui de ahí convencido totalmente de que esa joven estaba enamorada de su pareja
Y hoy por hoy están juntos, tienen un hijo, él, a pesar de tener Wow. la condición que tiene. Y me tocó más porque yo fui una de las primeras personas que enfermó de COVID. Ah, por Y eso es, tú me dijiste que que en ese ah, momento estaba viviendo algo muy sí, difícil. porque cuando la entrevista sale, yo estaba en cama ya. Y además la entrevista tuvo un auge tan impresionante, pero yo lo supe luego que pude recuperarme. Sí, Y yo dije, increíble, porque cuando yo estaba sentado haciendo esa entrevista, yo sentí tantas cosas bonitas y no pude ni siquiera experimentar lo que la gente decía en el momento, sino que lo vi claro, después, sí. ¿entiendes? Y cuando yo volví en sí y todo, porque me vi muy mal, yo realmente dije, wow, la vida se trata de esto. ¿Y qué te dejó ese momento? O sea, ahora que tú me lo dices, es un contraste muy interesante. Sí, Las historias de amor siempre llaman la atención. sí. El amor, por eso las canciones románticas, el hablar del amor, las películas de amor, esa película que uno dice que son cursi, todos deseamos algo cursi en Sí, nuestra vida. a mí me gustan. Em, pero mira qué dualidad entre una historia de amor y tú en cama. Sí, sí, O trágico sea, totalmente. es como tragedia. Sí, sí. Pero qué te dejó a ti ese momento de esa historia que tú estabas contando, pero al mismo tiempo tú tenías otra historia personal de quizás miedo, tristeza, dolor o no saber qué va a pasar? Me enseñó, mira, todo eso me enseñó que hay que hacer lo que nos gusta. Hay que vivir para eso. Hay que abrazar lo que te hace sentir bien. La vida, a veces creemos que la felicidad es un estado constante. Para mí no. Para mí coleccionamos momentos de alegría, de felicidad y al final pasamos balance. Sí, yo también lo pienso. Si esos momentos son más, pues perfecto. Fui feliz o puedo decir que lo soy. Ujú. Si no, tengo que tratar de serlo y buscar la forma, porque siempre hay formas. Entonces yo aprendí que la vida es eso. Es un instante, es un momento, es el ahora, es esto que estamos viviendo en este momento, hacerlo bien, disfrutarlo, apreciarlo, y si podemos compartirlo con alguien más y esa persona puede también valorarlo, pues Sí. mejor. Pues por eso me encanta lo que hago y también me encanta esto que tú estás haciendo. Y por ejemplo, ¿a ti te ha costado o tú has sentido una presión en algún momento de contar algo personal porque entiendes que quizás va a conectar más con la gente o porque te sientes presionado de alguna manera, con todo el respeto del mundo? Porque ahora tú diciéndome eso del COVID, eh, mucha gente pasó por ahí y otras Sí. no lo pudieron contar, Ujú. otras pudieron contarlo, pero también eso fue un momento de una conexión personal de lo que estaba pasando en el Sí, momento. así es. Y yo he sido muy cauta siempre de no contar muchas cosas. No tiene nada que ver con miedo, pero sí con cuidado de no sobreexponer un tema que a mí me duele o un tema que es vulnerable para que la gente no piense o crea que por eso yo quiero. Nunca he sido fan de la pena, Mm. eh, pero hay personas que utilizan el contar historias como desahogo. Sí, totalmente. Para ti ha sido en tantos años de carrera en la que tú casi no hablas de ti, sino que tú hablas con otro de sus vidas. ¿No te ha presionado eso, contar algo de tu vida? Nunca. Porque lo único que yo pude ver es que tú eres papá. Sí, sí, Eso fue lo único que tú dijiste. es que lo que yo hago no se trata de mí, se trata de la persona que me brinda la oportunidad de conocerlo y compartir con el público su historia. Siempre ha sido así y siempre será así. El invitado es el protagonista, por eso tiene la voz principal. Yo escucho, pongo atención, realmente me importa saber lo que tú me estás contando, entenderte sobre todo, empatizar contigo y que te sientas bien. En esta época la gente tiene más que nunca, pienso yo, Ujú. la necesidad de ser escuchada. Yo sí lo creo, 100%. Es impresionante la cantidad de gente que me escribe y lo que me dice, yo solamente quiero que me escuchen, quiero hablar. No quiero fama, no quiero reconocimiento. De hecho, siempre lo digo esto que te voy a compartir ahora, y es que la mayoría de la gente es desconocida, pero no quiere ser conocida.
La gente que va al canal va, cuenta la historia y raras veces tú ves a esa persona en otro canal. Raras veces. O sea, la gran mayoría solo van y se sientan y conversan conmigo. Tengo personas que han tardado esperando 2 años, 3 años esperando una oportunidad para sentarse. O sencillamente que yo vea lo que me escribió y que Claro. tome en cuenta quizás la historia. Eh, por eso yo nunca seré el protagonista, nunca he utilizado. Esto que te estoy contando ahora, por ejemplo, yo lo he contado quizás en una entrevista, cuando tengo un diálogo con alguien que me pregunta, cosas Claro. como las que tú me has preguntado, pero yo no uso mi canal para eso. Si vas a mi canal no vas a encontrar ningún contenido relacionado con De nada de ti. eso, nada de Sí. mí, no hablo de mí, yo soy solamente un canal para que la gente que quiere contar su historia lo haga. O sea, nunca se va a tratar de mí. Y yo quiero saber qué parte de tu historia personal quizás em, se refleja un poquito en tu trabajo sin que tú lo tengas que decir. Mm, Em, Porque al final sigue siendo tú. Sí, total. La naturaleza de lo que hago soy yo. Mis entrevistas son muy humanas, son muy cercanas, eh, son muy empáticas. Siento que todas son características que yo he ido desarrollando. Eh, yo hago cosas en el canal que tienen mucho de lo social, que fue donde me formé, lo que me enseñó, la vocación de servicio que aprendí, que Sí. desarrollé, se ve reflejada también en cada una de las entrevistas que hago. Entonces, yo siempre decía que lo que yo hago se parece mucho a mí y mucha gente no entendía por qué. Es precisamente por eso. No es que yo tenga una historia similar a la gente que va al canal, sino que cada una de estas características que te cité son básicamente las cosas que a mí, como ser humano, me adornan, Y, para por, bien o para mal. y tú, cuando tú llegas a tu casa, a veces uno se lleva el trabajo a la casa. Ujú. ¿Te ha afectado en tu casa en algún momento que tú te quedaste conectado con algo Ujú. que tú grabaste en la mañana, en la tarde, cuando Sí, llegaste a tu casa? claro que sí. ¿Y qué, como que, qué te pasó? ¿Qué ha pasado? Te puedo decir que por eso te decía hace un rato que tuve que aprender a soltar. Soltar. Ay, Eh, yo no sé hacer eso. Si tú tienes tips, dame unos cuantos porque no sé soltar. sí, sí, tuve que aprender a hacerlo porque me estaba haciendo daño. Me sentía cargado, estaba muy estresado, o sea, y yo no hago esto para estresarme, no puede ser. Es todo lo contrario. O sea, yo vine a este mundo porque no quería sentirme estresado. Estaba haciendo cosas nuevas. Cuando digo cosas nuevas es que yo solté que 20 años de carrera en un ámbito bien donde yo era bien conocido, tenía mucha seguridad laboral, tenía muchas cosas para aventurarme a hacer otras cosas. Y no hablo de hacer YouTube. Sí, Es decir, bueno, tengo que reinventarme, vamos a montar la empresa, vamos a entrar al mundo de las ventas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque tenemos que hacer cosas distintas. Pero mientras hacía eso, me así sentía es. incómodo y comencé a hacer lo del podcast para sentirme bien. Pero llegó un momento donde el podcast comenzó a hacerme sentir mal, porque Mm, me llevaba mucha de esa carga emocional a mi casa. sí. Entonces yo decía, pero es que esto no puede ser. Y logré, gracias a Dios, encontrar el balance. Y el balance lo encontré soltando. ¿Y tú crees que se puede vivir en el tiempo en que nosotros estamos ahora de contar historias? Sí, claro. Buenas historias. Sí, claro que sí, totalmente. Es un trabajo, tienes que crear un nicho. Las plataformas digitales tienen sus particularidades. Sí, A veces la gente cree que esto es como la televisión y crea un contenido de televisión y luego cree que se va a adaptar perfectamente a una plataforma digital, cuando es todo lo contrario. Tú no puedes hacerlo de esa manera. Tú tienes que pensar en la plataforma si tu objetivo es la plataforma. Si claro. tu objetivo es televisión, piensa para televisión. Aquí todo tiene que ser más distendido, la gente tiene que sentir más autenticidad. Aquí las poses raras veces logran que tú conectes. Entonces, es diferente. Y cuando tú logras tener un nicho, o sea, la gente espera tu contenido, la gente lo va a ver, quizás no inmediatamente, pero lo Sí, verá. pero tiene el espacio para El hacerlo. espacio está ahí. Porque lo interesante que tiene YouTube y cualquier otra plataforma de ese nivel de streaming es que ya lo que tú hiciste está. Yo tengo la potestad de verlo cuando yo quiera. Exactamente. Y eso hace que cuando tú logras realmente conectar con una audiencia, te puedes sentar y hacer el contenido, la gente lo va a ver. Yo no espero que la gente vea una entrevista e inmediatamente sale, porque yo no hago contenido pensando en un impacto inmediato.
El impacto siempre es a mediano, largo plazo y son entrevistas que no pierden el valor en el tiempo. Eso es verdad. ¿Y qué dice tu familia de tu trabajo? O sea, de lo que tú haces ahora. Porque me imagino que también hacer el switch de Ah, sí, sí, gobierno, sí. funcionario, Que estaba loco, me dijeron. bien, y después, no, que solté eso y ahora voy a Sí. trabajar en ventas, ¿verdad? Tú me Ajá, dijiste. sí, Y sí. luego en tu canal. O sea, Sí. ¿qué posición tiene tu familia ahora? ¿Qué tenía en ese momento? ¿Y qué posición tiene tu familia en tu vida ahora mismo? Bueno, mi familia siempre va a ser la parte más importante de mi vida. A nivel, te puedo mencionar, a nivel económico, por ejemplo, estábamos bien. Ahora estamos mejor. Ah, Te qué puedo bueno, decir que, gracias a Dios. gracias a Dios, te puedo Sí. decir que mucha gente, y no necesariamente familiares cercanos, pero sí colaboradores, amigos o amistades, me dijeron que estaba loco. Que cómo es posible que una persona que logra posicionarse en ese nivel, que ha tenido tantas cosas y que puede lograr más Siendo joven, porque tú eres siendo muy joven, joven. no tanto ya. Vladimir, yo no sé por qué que la gente dice que las personas que tienen esa edad que tú tienes, que no sé si tú quieres decirla, pero No, no. eh, tú eres joven, te ves joven, pero en ese momento tú comenzaste a tener una bonanza Sí, 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 muy sí. temprano. Sí, es cierto. Me iba muy bien, gracias a Dios. Sí, sí, me iba muy bien siendo joven. Digo ahora no tanto porque obviamente el tiempo ha pasado. Y porque tiene más gente. Exacto, el tiempo ha pasado y tengo ahora más gente que depende de mí. Pero ciertamente ahora, gracias a Dios, estamos mejor. Y te digo la verdad, yo me siento mejor también. Y al final eso es determinante para que tú puedas lograr una u otra cosa. O Sí. sea, tú no puedes sacrificarte a ti en el proceso para estar bien, porque no vas a estar bien. O sea, hay gente que sacrifica su salud, sacrifica sus relaciones, sacrifica su familia, tratando supuestamente de estar bien, y Sí. cuando logra quizás la cúspide a nivel económico, no tiene nada más. Y por ejemplo, si tú, eso que tú me acabas de decir, me llama mucho la atención porque hay gente que sacrifican su familia Ujú, y llegan a la casa y están solos. ujú. Y ese es su sacrificio, la soledad. Pero ¿qué cosa tú no sacrificarías nunca por algo mejor? O sea, por algo, un estatus o económico o más fama o más repunte. O sea, ¿qué cosa tú no sacrificarías? Y aquí yo no estoy hablando necesariamente familiar, pero ¿qué no sacrificarías? Dignidad, valores, cosas que yo tengo muy arraigadas. O sea, yo soy una persona que tiene claro lo que quiere, sabe a lo que le digo que sí, a lo que le digo que no. Yo jamás me sacrificaría a mí por absolutamente nada. Y Tú cuando digo hablas, a mí, hablo de mis valores, mis convicciones. tú hablas de valores y la gente, eh, o sea, esa palabra pareciera que es un cuco. Mm. Porque decir valores es como que, bueno, si tú te crees superior No, no, y para el otro nada. no. Pero la realidad es que tú vienes con un aprendizaje de tu casa. Entonces, Mm. ¿cómo tú equilibras tu vida personal con tu vida profesional y con Vladimir? O sea, ¿qué hace Vladimir para disfrutar? Yo me disfruto mi trabajo, me gusta estar tranquilo. Yo soy un abanderado de la paz. Siempre digo que yo voy a terminar viviendo en una casita muy lejos, muy lejos, muy lejos, tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Sí conectado, claro que sí. No incomunicado, pero sí alejado. Eh, ¿Tú eres solitario? Me gusta la soledad. No solitario de estar solo con mi soledad, sino Claro. tener mi espacio. Me gusta pensar, leer, meditar, o sea, disfrutar las cosas que cada ser humano tiene que disfrutar consigo mismo. O sea, a veces creemos que la felicidad depende de con quién estamos. Cierto. La felicidad depende, Natalie, de quiénes somos primero y luego lo demás. Averiguar eso toma tiempo. Sí, No todo el mundo lo puede decir sí, es tan... así. Es así, por eso te decía al principio de la conversación, cuando no sabía que estábamos grabando ya, que le toma tiempo a uno madurar y que es un proceso. Sí. Y yo no creo que nadie alcance, y es una opinión personal, como el punto máximo de madurez. No, es un proceso. Y nos vamos descubriendo. Y tú sabes algo, los intereses van cambiando, porque nosotros vamos Eso es cambiando. verdad, totalmente. Y si tú fuera a verte, o sea, tú sientes que ahora mismo tú estás
en un punto de tu vida donde tú estás cerrando un ciclo para abrir otro? ¿O entiendes que ya tú estás en un nivel en el que puedes continuar ese camino o pasar a un siguiente nivel? No sé si me Sí, explico. te entiendo. Yo creo que estoy abriendo un ciclo, iniciando. Y todos los días voy como que divisando hacia dónde y cómo. Pienso que todavía hay mucho por aportar, mucho que dar, mucho que hacer, mucho que vivir, mucho que Cierto. disfrutar. Eh, y pienso que eso es un trabajo del día a día, ir descubriéndolo y sabiendo cómo aprovechar al máximo todo. Yo creo que de eso se trata todo, aprovechar al máximo todo para sentirnos bien. No, y no hablo de cosas económicas, a veces la gente cree que es un tema económico, no, no es un tema económico, es un tema de satisfacción personal, es más que de un tema económico. La economía es parte, los sentimientos son parte, la familia es parte, el estar en paz es parte. Paz es la palabra que más se repite cuando yo pienso en las cosas que me gustan de la vida. Me gusta estar en paz, me gusta estar ¿Y tranquilo. que tú quisieras que, bueno, cuando estaba viendo un poquito de ti, aparte del canal, que ya lo veía, te decía, tú dijiste un día que una de las cosas más importantes para ti o que te cambió fue ser papá. Sí. ¿Qué te gustaría que aprendiera de ti o que cuando sea grande dijera esa frase? ¿Qué sería eso? Mira, para ¿qué pienso yo que mis hijos o que me gustaría que mis hijos tengan presente o que recuerden más que quizás una frase, que su papá siempre estuvo ahí para ellos? Eso, independientemente de todo, creo que uno va aprendiendo, porque es una tarea bien compleja ser papá. Y quizás en la primera oportunidad no lo hice tan bien, por eso me cuestioné, aprendí, traté de ver cómo, y la libertad, por ejemplo, de poder hacer las cosas que me gustan, decidir el tiempo que le dedico a un trabajo, eso me Claro. ha permitido ser mejor papá. Era algo que no podía hacer antes. Cuando estaba en el tren gubernamental, por ejemplo, tenía muchas responsabilidades, había un horario que cumplir, Sí. pero cuando tienes un puesto importante hay un celular que no puedes dejar de contestar, hay un correo que siempre tienes que responder, hay un jefe que es un ministro o algo más que siempre quiere que tú resuelvas algo que él Que tiene tú que no duermes, resolver tú no y tú sabes. no descansas, tú no Sí. duermes. Y ellos sienten que tú tienes que estar ahí porque te están pagando bien, pero tú no tienes ni siquiera el espacio de disfrutar y de Cero vivir. familia. Entonces en esa época era muy difícil. Entonces entendí por eso que no era ahí. Por eso, o sea, yo hice como una catarsis en una edad donde yo dije, yo necesito ahora que todavía soy un ente productivo y que Sí. puedo aportar más, tomar decisiones importantes. Y las tomé. Sí, yo creo que yo me veo en esa parte contigo. Porque uno le da tan rápido a la vida y al día a día, y más trabajando cosas gubernamentales, Mm. que tú te llega a explotar tu cerebro y dices que esto yo no lo puedo seguir haciendo toda la vida. Y, ojo, no cambiamos nada, porque lo que más me duele es eso. Mi último empleo era en el Ministerio de Educación. Yo era coordinador de planes, programas y proyectos del Ministerio de Educación. Estamos hablando de una de las posiciones más importantes porque nosotros trabajábamos toda la planificación del ministerio más grande y más importante de este país, desde lo más macro hasta lo más micro, que es un centro educativo. Ujú. Y a mí me frustraba ver cómo nosotros no lográbamos avanzar, porque hay mucha burocracia, porque hay muchas cosas que no permiten que las cosas avancen. Y yo me decía, Dios mío, le he dedicado mi vida a todas estas cosas y no me siento bien. No me siento bien porque no estamos logrando nada. ¿Te Sí. fijas? Entonces, fíjate ahora, quizás es mucho más micro, realmente es mucho más micro, pero cuando una Es persona me más uno a escribe, uno. sí, pero cuando una persona me escribe y me dice, mira, gracias a una entrevista que vi en tu canal, tomé esta decisión y ahora estoy mejor. Hice esto, hice aquello. Mira, yo quiero conversar con esa persona que tú entrevistaste. Esa persona me inspiró mucho. Me gustaría poder conocerlo un poquito más. O sea, ahí yo me doy cuenta que estamos poco a poco y en lo micro haciendo la diferencia, pero es una vida que Cambiando una vida a la a vez. la vez. Y eso es Pero yo importante. siempre he dicho que yo quiero cambiar mi aldea. Yo lo digo como mi Mm, aldea. Mi aldea es mi familia nuclear, mis amigos más cercanos, mis colaboradores, los que están cerca sí. de mí.
si nosotros podemos estar bien y esto se puede replicar, entonces ya yo estoy haciendo un bien. Sí. Porque a veces uno se presiona con hacer más hacia afuera, pero la realidad es que adentro tiene que también trabajar lo que está adentro. Tienes que empezar por ahí. ¿Y cómo tú te ves de aquí a 5 años quizás? Y digo 5 años porque es un momento en el que tú ni tienes demasiado tiempo, ni ha pasado, ni ha pasado tampoco. Sí. O sea, ya tú estás haciendo algo que amas, que disfrutas, que te es rentable, gracias a Dios. Que tiene sus altas y sus bajas, pero es algo que tú disfrutas. Sí. ¿Qué Es lo tú, más importante. qué tú te ves haciendo de aquí a 5 años? ¿O cómo se ve Vladimir desarrollando algo más allá Mira, su canal? yo quiero expandir lo que hago. Es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Expandirlo significa seguir contando historias, pero más allá de la República Dominicana. Quiero irme a otros lados, conocer otro tipo de personas, amplificar las voces de esas personas que quizás necesitan ser escuchadas, pero no han encontrado un espacio donde hacerlo, o alguien que les permita sencillamente, mira, aquí vamos a hacerlo, dale. Quiero hacer eso. Quiero darle la oportunidad también a otras personas jóvenes de, a través de una plataforma como la nuestra, poder crecer. Pienso que en ese sentido nos hemos fallado porque todavía no tenemos un equipo de trabajo como bastante amplio de gente, no detrás de cámaras, sino frente a las cámaras. Sí, sí, Y hay sí. mucha gente joven que siempre me escribe y me dice, mira, yo quisiera, pero lo que hago ahora no tiene espacio para tener a alguien más como conmigo en Pero una quién entrevista sabe. uno a uno. Pero quién sabe, tú sabes. Entonces, esas son cosas que quiero hacer y para eso tenemos que crecer. Claro. Crecer de espacio, crecer de equipo, crecer en todos los sentidos. Y por ejemplo, si tú pudieras decir ahora algo que te ha sorprendido de la persona que, que tú eras y en la que te has convertido, aunque creo que tú has sido muy coherente. Creo que es una de las palabras tuyas. O sea, tú has sido muy coherente en tu vida por lo que veo desde pequeño. Pero ¿qué te sorprendió o qué te ha sorprendido a ti de la persona en que tú te has convertido hoy en día? Mira, lo más difícil de esto es que la gente, donde quiera que tú te muevas, te reconozca, te detenga. Y yo he tenido que aprender a como entender que es normal que la gente te sienta familia sin conocerte, que la Ah, sí. gente quiere estar cerca de ti sin conocerte, que te vean aquí, o sea, por ejemplo, yo estaba dejando a mi hija en la escuela y la dejo en la escuela y yo me voy a montar al vehículo y pasa un muchacho en un motor y me vocea Vladimir y yo, pero él ni siquiera me vio bien. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que aprender a vivir con eso porque a mí antes como que me tomaba como de sorpresa que la gente me parara porque no tenía esa costumbre. Por ejemplo, tú eres artista, tú estás acostumbrada a que la gente te detenga, te pregunte, te hable. Sí, yo Pero creo para que mí es como que es algo si tú nuevo. supieras que eso es muy bonito, yo aconsejaría a todo el mundo que lo siga haciendo. Obvio. Lo que te digo que es bonito es que de la nada te llegan conversaciones o pensamientos de gente que te paran sin tú saberlo y te dicen algo que era justo lo que tú necesitabas en ese Ujú. momento. Pero también pasa lo que tú acabas de decir, que tú no estás como viendo eso Para nada. y de la nada vienen y te dicen tú como que, ah, verdad, que yo también Sí, soy... es que es un tema mío porque yo no me siento así. Y es un tema mío, porque como Sí, siempre trabajé en lo privado, siempre, o sea, obviamente yo tenía un público, pero un público de un contexto cerrado, claro, de gente que sí me conoce por esto, por aquello, pero no con esta exposición. O sea, yo no me siento de esa manera, yo me siento exactamente igual que antes, yo no me siento que he cambiado absolutamente nada. O sea, yo no tengo esa película en mi cabeza y quiero seguir así. Entonces, a mí me sorprende que la gente como que te detenga. Yo he tenido conversaciones de 20 minutos en un supermercado cuando yo ando rápido, exacto, porque la gente te detiene y comienza a hablar contigo como que te conoce y te cuenta cosas y yo no puedo dejar a la persona con la claro, palabra en la boca. totalmente. Imagínate. Y si tú pudieras decir a ti mismo, Vladimir, eh, un consejo personal de cómo vivir su vida o de cómo está haciendo su trabajo, porque la realidad es que nosotros mismos
somos muy fuertes con nosotros mismos, o sea, somos muy incisivos y duros. Si tú pudieras decirte, yo puedo decirte muchas cosas, de lo que he visto, que conozco de ti ahora, quitando cualquier cosa que tú creas eh, que, que no te haga sentir, ¿no? Porque yo no soy perfecto, yo no estoy diciendo eso, yo creo que tú vas por muy buen camino. Eh, y te lo dice una espectadora que ama las historias y que ama lo que tú estás haciendo, porque la verdad es que sí es un trabajo, pero yo creo que lo que tú estás haciendo hace un cambio significativo en la vida de la gente. Porque conocer historias del otro hace que tú no quieras repetir esa historia. Sí. O hace que tú valores lo que tienes. Entonces, ¿qué frase o qué espaldarazo o qué consejo le darías tú a Vladimir o qué te dirías a ti mismo en la posición que tú estás ahora mismo? Siempre me lo repito, sí se puede. Tú sabes que yo aprendo de cada persona que se sienta a conversar conmigo que avanza un proceso difícil, que los obstáculos están para superarse, no para que se conviertan en una barrera que por siempre te detengan. O sea, cuando hay obstáculos es para que tú te retes y los superes. Y el sí se puede es una palabra que quizás suena cliché, pero que mucha gente necesita escuchar, porque hay gente que piensa que lo bueno solo le pasa a los demás, que no te puede pasar a ti. Hay gente que no cree que puede avanzar, aunque otros te dicen, sí, avanza. Hay gente que siente que todo lo bueno es para aquel, pero no es para sí mismo. Por ejemplo, hay gente que está en un barrio sentado en este momento o en cualquier residencial de este país o en cualquier lugar de una zona más acomodada, sentado quizás pensando que su vida ya llegó al tope y que no hay más Sí. nada que hacer. Siempre hay oportunidad de crecer y de avanzar. Y yo todos los días me lo repito para no acomodarme y para encontrar siempre una razón, además de las que ya tengo, por las cuales continuar avanzando. Pero yo creo que eso que tú me acabas de decir no te lo dijiste a ti, tú me lo dijiste a mí fue. Yo me lo digo yo todos los días y créeme, a veces uno no quiere levantarse, Natalie. A veces queremos quedarnos en el mismo lugar y tú sabes que Correcto, la magia está en avanzar. es Ahí cierto. está. Pues, Vladimir, yo creo que eso que tú me acabas de decir es el mejor cierre que cualquier persona puede tener, porque sin tú saber me estás diciendo algo que yo necesitaba escuchar. Gracias. Wow. Gracias a ti. Las 5 palabras de Vladimir Jaques son responsabilidad, paz, compromiso, soñar, esfuerzo.